Buenos días, hermanos. Pongámonos de pies. Voy a pedir al hermano J. Luis que le dé una oración al Señor para que nos dirija en esta mañana. Padre amado, Señor, Gracias, esta Señor, mañana bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, Gracias, una vez Señor. más, Padre, delante de ti y delante de tu presencia. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú bendigas, Señor Dios, Padre Santo, las palabras que se va a transmitir a través de nuestro hermano, de nuestro maestro, Señor Dios, que tú has puesto, Señor, para tu gloria y honra. Bendice, Señor, y que sea fructificante para cada uno de nosotros, de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristian. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los hebreos. El domingo pasado hablamos de quién eran los hebreos, que eran los descendientes de Abraham, que también se llamaban después israelitas y después al final judíos, porque Judá era la tribu predominante entre las 12 tribus de Israel. Hablábamos de que el autor era desconocido. La mayoría dice que es de Pablo por la forma en que se expresa. El libro se divide en dos partes principales. Los primeros 10 capítulos habla todo es la teología y los últimos 3 capítulos hablan de la parte práctica de la vida cristiana, como siempre lo ha hecho Pablo en todos sus escritos. Este libro estaba dirigido a un grupo de hebreos convertidos al cristianismo, pero que estaban dudando de la fe. Entonces, el libro trata de exponerle a ellos la realidad de que Cristo era superior a Abraham, superior a los ángeles, superior a Moisés, que lo vamos a ver hoy, superior a Josué y superior a todo lo que hay en la creación. Nos hablaba la primera parte, el primer capítulo, la primera parte del segundo capítulo, de que Jesús es el creador de todo. Y no solo es el creador de todo lo que hay, de toda la creación, sino también que la sustenta con su mano y su poder. Es el sustentador de todas las cosas. Nos decía que Jesús, por el trabajo que hizo aquí al venir a humillarse, a venir a la tierra para morir por nuestros pecados. Jesús fue coronado de espinas y derramó hasta su última gota de sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y lo principal, para restablecer la relación entre Dios y el hombre que había sido rota cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso. Jesús es el heredero de todo por el sacrificio que hizo. Es el creador de todas las cosas, que la hizo con un propósito, las sustenta todas. Se purificó nuestros pecados a través de su muerte y resurrección, y está sentado a la derecha del Padre para ayudarnos. Dice que el Jesús trajo el cielo a la tierra y nos llevó a conectarnos con el cielo directamente a través de su muerte en la cruz. Hoy vamos a ver la segunda parte, son 6 lecciones, y vamos a ver que Jesús es el autor de nuestra salvación. ¿Cómo es el autor de nuestra salvación? Todos sabemos, ¿verdad? Pero recuérdense que esta epístola fue escrita a judíos, como dijimos ya hace un momento, que consideraban muy grande a los ángeles. Hoy hablamos un poquito de los ángeles también, y que lo tenían como una de las cosas más altas que ellos podían venerar, digámoslo así. Y también
tenían a Moisés como lo máximo, porque a través de Moisés fue que recibieron la ley. Y Moisés era la figura más dominante entre ellos. Todo lo que ellos hablaban, lo máximo era Moisés. Y todavía hoy en día lo ven así. Los judíos que practican su fe. Vamos a comenzar en el capítulo 2, a partir del versículo 5, a ver si nos ayuda Francisco en este día. El capítulo 2 de Hebreo, comenzamos en el versículo 5. La introducción que tenemos en nuestro libro es que Jesucristo es el Salvador y Señor, y que Él es el único que nos da reposo. Vamos a hablar un poquito de reposo. Y dice que la palabra reposo puede significar una cosa, pero en el contexto bíblico y de lo que vamos a hablar significa otra. No significa estar sentado, tranquilo, sin hacer nada, sino estar en acción, pero buscando a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, para obtener ese reposo que nosotros necesitamos y que la mayoría de las personas no lo tienen, porque lo buscan de una forma equivocada. Francisco, versículo 5 del capítulo 2 de Efesios, del 2 hasta el 7. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras del Señor. Aquí tenemos un punto importante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tu mano. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesucristo. ¿Por qué dice lo hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Cómo nos consideramos nosotros en relación con los ángeles? ¿Quién me dice? ¿Qué son los ángeles para nosotros? Fueron criaturas creadas por Dios, ¿verdad? Entonces dice, un poco menor que los ángeles. Hay una categoría. Cuando hablamos de ángeles, hablamos de una categoría. Y de los ángeles tienen diferentes categorías. Recuérdense que los ángeles, igual que los demonios, son como un ejército. Tienen un generalísimo, tienen un general, coronel, capitán, etcétera, etcétera. Hay rangos. Pero no habla, dejando aparte los rangos de los ángeles, vemos que los ángeles, según nos está hablando aquí Hebreos, los ángeles están un poquito por encima de nosotros. Y por eso dice aquí que a Jesús le dice, lo hizo un poco menor que los ángeles. ¿Por qué, siendo Jesús hijo de Dios, hecho hombre, por qué aquí habla de que es un poquito menor que los ángeles, si él es Dios? Porque ahora en la tierra como humano, exactamente, la humanidad de la tierra. Porque él, al hacerse humano, se humilla y viene aquí a la tierra. Y al venir a la tierra como humano, es un poco menor que los ángeles. Pero aquí surge una pregunta. Y Jessie me está mirando así como para preguntarme, y yo para preguntarle a ella. ¿Cómo él, siendo Dios, porque Jesucristo es Dios, cómo él siendo Dios entonces es menor que los ángeles? Se despojó de todo. Se despojó de todo, muy bien, pero ¿cómo es menor que los ángeles? Es un misterio, hermano. Porque ¿cómo puede ser Dios superior a todo y puede ser hombre inferior a los ángeles? Porque Jesucristo, la clave está en que Jesucristo es Dios
100% Dios, pero también es 100% humano. Ese es uno de los misterios más difíciles de entender. Él es hombre, pero también es Dios. ¿Y cómo pueden coexistir? Misterio de Dios. Pero Él es 100% hombre. ¿Por qué tiene que ser 100% hombre? Porque para que fuera un sacrificio válido, qué bueno, Él venía como Dios y se iba a sacrificar. ¿Podía sufrir siendo Dios y sacrificarse? No. No iba a sentir nada, ni iba a pasar nada. Por eso se convirtió en hombre. Dice, se humilló. Se rebajó de rango, de ser Dios a convertirse en un simple hombre. Pero por eso es que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es válido. Porque Él sufrió como hombre. Él fue un hombre como cualquiera de nosotros. Y padeció todo. Y sintió hambre, sintió frío, se enfermó, sufrió, se gozó. Yo vi una vez una proyección cinematográfica de una película donde lo ponían jugando con un balón y nunca lo había visto. Un balón de cuero, porque desde la antigüedad se jugaba a eso. Y yo me puse a pensar, pero uno nunca cuando habla de Jesucristo se ha puesto a pensar que Jesucristo también tenía su momento de diversión y de compañerismo y bromeaba y hacía chistes. Porque era un hombre igual que cualquiera de nosotros. Y por ser hombre, lo vamos a ver un poquito más adelante, Él sintió todo lo que nosotros sentimos, incluyendo la tentación del enemigo. Sigue leyendo, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces aquí parece que hay una contradicción, porque dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a Él, pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aparenta una contradicción, pero no lo es. Porque Jesucristo en su venida aquí a la tierra comenzó a hacer algo que nosotros habíamos perdido. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Que ejercieran dominio sobre ¿qué? Sobre toda la creación. ¿Y qué pasó con ese dominio que ellos tenían sobre toda la creación? Se perdió con el pecado. Dicen algunos estudiosos que cuando hablamos de dominio, nosotros no sabemos qué era lo que ellos hacían. Pero él especula que cuando habla de dominio, Adán tenía dominio sobre todos los animales y sobre la naturaleza. Y dice que Adán podía, con su deseo solo, hacer que saliera más humedad de la tierra o hubiera más sequedad, porque tenía dominio sobre la creación, dominio sobre los animales. Ahí no había pelea de animales, todo el mundo comía hierba. El hombre lo que comía era fruta. Había dominio y ese dominio se perdió. Cuando Cristo viene a recuperar ese dominio, pero es por etapas. Él tiene el control de todo. Él se sujeta a todo. Es como no podemos hablar y pues, oye, pero si el diablo anda suelto y anda haciendo tanta maldad, ¿por qué no lo agarras de una vez? Porque el propósito de Dios es otro. Él es soberano y Él ha ideado un plan. Y ese plan es el que sigue, no el de nosotros. Nosotros no podemos entender muchas cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios, porque nos van a ser reveladas cuando estemos delante de Él. Y muchas de esas cosas tienen que ver con Satanás.
Y ya que estamos en Satanás, ¿cuál fue el problema de Satanás? ¿Quién me dice? La soberbia, pero cuando tú hablas de la soberbia, ¿a qué te refieres? Dándolo lo práctico. Se reveló la rebelión. Se rebeló, se quería ser igual a Dios. ¿Cómo? Altivez. Altivez. Él quería ser creador, pero él era una criatura creada. Él quería ser el que hiciera algo, crear algo, y por eso se rebeló, porque él no podía crear nada. El creador es Jesucristo, como lo dice el Hebreo, de todas las cosas. Satanás no ha creado nada. Bueno, creó algo, sí, la maldad, el pecado. Todo lo malo es creación de Satanás. Y hoy en día hay hombres que se asemejan a Satanás. Cuando el pueblo de Dios llamó a Samuel y le dijeron: queremos ser como las demás naciones, haznos rey. Y Samuel se quejó con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? A ver quién se acuerda. Que hiciera lo que le estaba pidiendo el pueblo, porque no era él que lo estaba haciendo, sino el pueblo que lo pedía. Que hiciera lo que el pueblo le pedía. Dale al rey, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí, el Señor. Porque Dios había dispuesto que fuera él el rey de la tierra, de los hombres, de los israelitas. Pero ellos lo desecharon. Querían un rey para parecerse a las demás naciones. ¿Y qué le trajo a ese rey? Angustia, desesperación, división, muerte y todo lo malo que ha existido. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, Sí. a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por Ajá. cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hágate. Aquí el versículo 9 tiene también un punto clave. Vuelve y repite que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria. ¿Tenía gloria Jesucristo? Tenía la gloria de Dios. Pero dice la palabra, y lo estaba refiriendo aquí en hebreo, que cuando Él se presenta al Padre, dice: yo me voy a sacrificar, voy a humillarme, voy a bajar a la tierra y voy a morir por los pecados del mundo. Y Él vino, se humilló, padeció en la cruz del Calvario y resucitó. Subió a los cielos de nuevo, está sentado a la derecha del Padre, pero está sentado con mayor gloria que la que tenía. O sea que si él tenía una gloria de 50, ahora tiene una gloria de 100. Amén. Porque él cumplió su palabra. Lo que Dios, él le había prometido a su Padre, él vino y lo cumplió. Y esa es la gloria de Dios. Él tiene mucho más gloria después que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es Jesucristo. Y entonces viene, este mundo dice la palabra, hay mucha incertidumbre, pero nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Hay problemas en esta tierra? Sí. ¿Había problemas de hace 10 años? Sí. ¿Y hace 20 años? Sí. ¿Y 100 años, y 1000 años, y 2000 años? Sí. Siempre ha habido problemas en la tierra. Siempre ha habido incertidumbre. Siempre ha habido poca esperanza. Y a los hebreos que le está hablando aquí el autor de la epístola, ellos se sentían que no tenían una buena esperanza, porque lo estaban persiguiendo y estaban en duda de si
¿debían de seguir siguiendo a Jesús o debían de volver al judaísmo? Y por eso se le está escribiendo estas cosas, para que ellos entiendan primero quién es Jesús. Y hoy estamos viendo que Él es el autor y consumador. Es el autor de nosotros, es el autor de la salvación nuestra. Y en Él tenemos nuestra esperanza. Que aunque hay un mundo de incertidumbre, de que no sabemos lo que va a pasar mañana, de que si la inflación va a subir o que si la gasolina se va a bajar, siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta, no en las cosas materiales, porque todo lo material va a desaparecer, sino en las cosas espirituales y especialmente en nuestra esperanza futura, que es un día estar con Jesucristo allá en los cielos, por nuestra fe, como lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ya lo repetimos en el primer capítulo, que todo subsiste por la gracia de Dios. Jesús es que la sostiene. Él tiene el dominio sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Y vuelve y sale la pregunta de cualquiera que diga, bueno, pero si tiene dominio, ¿por qué no pone su control de esto? Volvemos a decirlo, porque todo tiene su tiempo. Nada va a pasar por delante. Otros dicen, oye, pero Jesús viene pronto. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Y cuándo es pronto? Yo siempre pongo. Yo no sé cuándo va a venir Jesús. Y como dicen todos los predicadores que agarran un micrófono y se ponen delante a predicar, dicen, puede venir ahora mismo, puede venir esta tarde, mañana, o puede venir dentro de 100 años. Pero sí nosotros tenemos que estar seguros de que Él va a venir. Y va a venir a levantar a su pueblo. Y yo me voy a ir si estoy vivo. Yo no sé usted se va a ir. ¿Se va a levantar? ¿O se va a quedar? Mi carro se lo dejo a cualquiera de ustedes. ¿Quién quiere que se lo deje? Cuando me levante. Si no me levantan, no le dejo nada a nadie. Hermano, tenemos esa esperanza y debemos mantenerla. No importa las cosas que estemos pasando. Nuestra esperanza futura es real. Es real. Y no podemos desviarnos de eso. Tenemos que estar muy claros. La sujeción de la creación finalmente se cumple en Jesucristo, que vino a este mundo para vivir esta vida terrenal y traer redención a quienes, a todos los que creen. La redención es para todos los que creen. Él se sacrificó por el mundo entero. Ya hemos tenido aquí en la escuela dominical un par de peleas con hermanos cuando hablábamos de que el Señor vino para salvar a quién. A alguna persona en particular, a todo el mundo. Él se sacrificó por todo el mundo, hermano. Adelante. Por todos nosotros, por los malos también. Y cuando hablamos de perdón de los pecados, de perdonar nuestras ofensas a otros, ahí es que viene la pelea y dice, pero ¿cómo yo voy a perdonar a ese hombre que me hizo tanto mal? Y la oración que nos enseñó Jesús, como dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros. Y el mismo Pablo dice, pero si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre no os perdonará a vosotros las ofensas. ¿Y quién no tiene ofensa contra el Padre? Levante la mano, déjame bajar la mía. Todos tenemos pecado, todos tenemos ofensa. Y por eso tenemos que perdonar a los demás. Es difícil, hermano.
Yo soy un dichoso porque lo primero que cambió el Señor en mí fue eso. No ofensa a nadie, no me podían ofender cualquier cosa, gente que me hicieron daño. Incluso me acuerdo yo el principal problema, un problema que tuve con una persona y fui a parar a la cárcel. Y todo lo que yo estaba pensando para hacer a esa persona. Y en esos días me convertí. Y cuando lo vi, que fue en un taller de mecánica, ustedes dirán, ¿cómo pasó eso, Rafael? Yo sentí, lo veo, el enemigo mío que me hace meter en la cárcel injustamente, porque si es justamente no importa, pero injustamente, con calumnia. Cuando yo lo vi, fui corriendo a abrazarlo. Eso puso el Señor en mi corazón. Todo el rencor que le tenía se había ido. Y de ese día yo no le guardo rencor a nadie. No importa lo que me haya pasado, porque me pasaron otras cosas. Porque el Señor me limpió totalmente del rencor. Y esas raíces de amargura que son producto de malas experiencias que hemos tenido con otras personas, no nos dejan vivir en paz. Así que si usted, hermano, tiene una raíz de amargura por alguien que le hizo mal, a veces es hasta un familiar, a veces la mamá, el papá, un hermano, y viven peleados, disgustados, enemigos durante años, eso no lo deja vivir en paz a usted. Usted tiene que arrancar eso de su corazón. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. ¿Y usted sabe lo que significa que el Señor no nos perdone? Perdemos la esperanza de la vida eterna. Sigamos leyendo. Porque Tú estás en el versículo 11. sí, Sí. porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Sí. diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Párate ahí. Anunciaré a mi hermano tu nombre, y en medio de la relación te alabaré. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí habla por primera vez de hermanos santos a los hebreos. Somos hermanos, en verdad. Nos tratamos como hermanos. Sí. Ah, no. Yo estoy escuchando. Nos tratamos como hermanos, nos consideramos como hermanos, de verdad. Vemos un hermano en necesidad y le decimos, hay hermanos que lo hacen, y puedo decirlo públicamente, perdóname Ulises que lo mencione. El hermano Ulises siempre está preparado para ir a ayudar a alguien. Y gloria a Dios por eso. Le decía a alguien ayer que hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es una de las partes más importantes del cristiano. Ayudar a los demás. Nos tratamos como verdaderamente hermanos, estamos mirando a ver si al hermano le hace falta algo, si necesita algo, si adolece de cualquier cosa. Inclusive sí, no tiene que ser de dinero, pero podría ser. ¿Escuchan ustedes la voz de Dios cuando le dice ayúdese hermano? Dios nos habla, nos vive hablando, pero nosotros cerramos nuestros oídos, hermano. Y si algo que yo le tengo miedo es que el Señor me hable, yo no le conteste lo que Él quiere que Él haga. Le tengo temor porque estoy desobedeciendo
direct order, una orden directa de Dios. Y a muchos de nosotros el Señor nos habla y nos hacemos oídos sordos. Y nos habla con un hermano o con una hermana, con una necesidad. Tengamos en cuenta eso. Somos hermanos, pero tenemos que tratarnos como hermanos en la fe. Sigamos. Aquí viene, ok, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ajá. Entonces aquí está hablando, cuando pecaron Adán y Eva, el diablo se hizo dueño de la situación. Cuando vino el pecado, él comenzó a dominar. El dominio que tenía Adán, que Dios le había dado sobre toda la creación, se lo quitó el diablo. Y vino la muerte. ¿Cuándo fue la primera muerte? ¿Quién me dice? Una pregunta para niños de 5 años. ¿Cuándo fue la primera muerte? Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, vino la muerte. Y Satanás es el que domina la muerte. No está por encima de Dios, no está por encima de Cristo, pero siempre está aliado y es el que infunde temor en cada uno de nosotros por la muerte. Pero aquí no nos estamos refiriendo nada más a la muerte física, material, nos estamos refiriendo a la muerte espiritual. Por eso es que dice que para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte es al diablo. Cuando Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, le quita la primacía sobre la muerte que tenía Satanás. Porque Él nos da la esperanza futura de que nosotros vamos a vivir eternamente junto con Él en los cielos. ¿Quién lo cree? Amén. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy en nuestra mente, hermano. Que esa esperanza no la podemos perder. Y tenemos que vivir confiados en eso. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. Capítulo 3. No, el versículo 17. Por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verse ahí. Entonces dice que tenía que ser en todo semejante para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí se está refiriendo una vez más a Jesucristo, lo que ya dijimos. Jesucristo era un hombre igualito a nosotros. Todo, la humanidad de Cristo es 100% humana, 100% hombre. ¿Y para qué lo hizo? Dice, Él vino como sumo sacerdote y también como cordero. Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y resulta que el sacrificio, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y el Cordero sin mancha, era Él mismo. Entonces, Él fue enviado, o sea, un apóstol enviado, fue sumo sacerdote y fue también el Cordero sin mancha. Todo eso en una sola persona. Eso es para que ustedes vean lo grande que es Jesucristo. Y recuerden que estamos hablando entre cristianos, nosotros lo sabemos y lo entendemos. Pero esta carta fue hecha a los judíos para que ellos entendieran quién era Jesucristo.
Y por último dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos somos tentados. Uno de una forma, otro de otra. Uno por las cosas materiales, otra por las cosas no tan materiales. Unos son tentados por el dinero, otros son tentados por la carne, pero todos somos tentados. Y la palabra de Dios dice que ninguno va a ser tentado por encima de sus fuerzas. Nadie se le va a dar una tentación que no la pueda resistir. Así que si usted alguna vez cae en pecado y dice, bueno, lo que pasa es que era demasiado fuerte, mentira del diablo. Usted nunca va a ser tentado que usted no pueda rechazar esa tentación. Y a veces la tentación nos domina. Vamos a poner las cosas de la calle primero. El alcohol, las drogas, las mujeres, la pornografía, los hombres. Todas son tentaciones carnales. Nos pueden dominar, ¿sí? Y hay diferentes tipos de dominio. Hay personas que no pueden estar sin caer en tentación todos los días y se arrepienten todos los días y todos los días caen. Pero yo siempre llamo también la atención a los pequeñitos, a lo que decimos nosotros que no es nada. A la mentira, el engaño, la falsedad, la falta de amor. Y yo pregunto, ¿Jesucristo sufrió todas esas tentaciones? Bueno, prácticamente todas las que hemos hablado. Quizá no tuvo la tentación de la pornografía porque no existía en esa época, pero existían otras cosas, ¿verdad? Él fue tentado en todo, igual que usted y yo, hermano. Pero él nunca cayó en pecado. Nunca. Porque Dios. Y nosotros, cuando estemos en la tentación, sabemos que como Él ya sufrió esa tentación, Él puede ayudarnos. Y corriendo, en vez de caer en la tentación, pedirle, Jesús, ayúdame a vencer esta tentación. Y Él va a venir a socorrernos y nos va a ayudar a levantarnos y no caer en esa tentación. Pero tenemos que tener eso pendiente siempre, hermano, en nuestro corazón. Porque las tentaciones pueden venir en un momento, en un minuto. Y en el momento menos esperado. ¿Ustedes creen que aquí sentados ustedes pueden tener alguna tentación? Pregunto yo. ¿Como cuál, por ejemplo? Nadie quiere decir. Todo el mundo dijo que sí, pero nadie quiere decir. Puede venirte un pensamiento en contra de un hermano. ¿Sí o no? Puede venir en la mente otra cosa que usted está pensando. Usted no me está mirando a mí, está pensando en otra cosa que pasó anoche. O lo que sucedió en la casa y el problema que cómo lo quieres resolver. Nos apartamos a veces, hermano. Pero recuerden, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que recurrir a Él. En el momento en que venga la tentación, recurramos a Él. Jesús es superior a Moisés. Capítulo 3. Y vamos más rápido ahora. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Parece ahí. Primera parte. Aquí hablamos de lo que habíamos dicho hace un momento. Aquí está hablando hermano santo. Muy raro que en la palabra de Dios hable de hermano santo.
Y se está hablando específicamente a los hebreos, se le está llamando hermanos, para que ellos entiendan el amor que hay por ellos. Participantes del llamamiento celestial son dos cosas, son hermanos y han sido llamados a vivir en el cielo junto con nosotros. Considerar, entonces dice, ¿a quién está hablando? Al apóstol, como dijimos hace un momento, el apóstol es Jesucristo. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero agrega, porque de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero que el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí está hablando de la grandeza de Jesús comparado con Moisés. Como dijimos, para el pueblo de Israel, lo más grande es Moisés. Moisés. Pero ¿quién es el creador del mundo? Dios. Y Cristo, como hijo de Dios, es el creador del mundo. Entonces Moisés es una criatura hecha por Dios. No puede ser más grande que el creador. Por eso habla de la casa. El que hizo la casa es más grande que el que vive en la casa. Cristo es más grande que Moisés, más grande que Josué, más grande que todo el mundo. Ese era el punto básico que quería dejarle ver el autor de la epístola a los hebreos a este grupo de hebreos que estaban padeciendo porque tenían dudas. Entonces sigue diciendo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo como hijo sobre la casa, la cual somos nosotros. Entonces aquí está poniendo una diferencia, lo poco que era Moisés comparado con Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la casa, el creador de todo. Moisés fue un siervo muy fiel, fue fiel a Dios. Todo lo que el Señor le mandaba, lo cumplía. Pero tuvo problemas Moisés. Sí. A ver, dígame uno. Gabriela, tú dijiste que sí. A ver, dime un problema que tuvo Moisés. ¿Te acuerdas? Rebeldía. Día de su experiencia cuando el agua. Sí, eso es el agua. La rebeldía. Moisés estaba tan hastiado de la rebeldía del pueblo de Dios que pecó contra Dios. Porque el Señor le mandó a hacer una cosa, hizo otra. ¿Y qué le pasó a él por eso? ¿Qué me dice? A ver, Caridad. Él no vio la tierra prometida. No vio la tierra Sí, prometida. la vio. La vio, pero Sí lo vio, no lo vio. No la vio, pero de muy lejos. no la recibió. Es como yo diga, bueno, mira, aquí yo estoy viendo la catarata del Niágara, pero en foto. Y lo mismo que le pasó a Moisés nos puede pasar a nosotros. Lo mismo que le puede, porque nosotros Moisés no vio la tierra prometida. Usted sabe, cuando salieron de Egipto, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿en cuántos días se podía llegar de Egipto a Canaán? Caminando. 40 días. Se habla de unos días. Uno dice en 11, depende, parece que hay una carretera diferente. Pero no importa cuántos días, era por día. ¿Usted sabe cuánto duraron para llegar? 40 años. 40 años. ¿Y cuántos llegaron de los que salieron de Egipto? O sea, ¿cuáles los jóvenes? ¿Por qué?
¿Por qué no llegaron? A ver, ¿por qué no llegaron? Por lo mismo que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Usted cree que Moisés no estaba fuerte para entrar a la tierra prometida? Él no estaba de morirse, no estaba chacoso, no estaba enfermo. Pero el Señor le dijo, hasta aquí llegaste. Súbete a ese monte y ahí desaparece. Porque el cuerpo de Moisés todavía lo andan buscando. Pero el pueblo de Dios, por la desobediencia, por la incredulidad, no vio la tierra prometida. Ellos habían salido y tuvieron fe de salir con Moisés y comenzaron a caminar por todo el desierto. Pero inmediatamente comenzaron a meter la pata. Y el Señor lo puso a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Porque los 40 años no se cree que iban caminando en línea recta. Era dando vueltas que estaban. Eran dando vueltas. El Señor le decía dónde tenían que parar, dónde tenían que permanecer, cuándo levantarse y cuándo seguir caminando. Y el Señor logró milagros en eso. Se habla de que eran hasta 2 millones de personas. Algunos dicen 1 millón, 2 millones. Pero pongan que fueran 500,000, es más, 100,000, 10,000. Y estaba manteniendo todo el mundo de comida y agua por todo el desierto. ¿Ustedes se imaginan qué milagro tan grande es eso? ¿Y qué le parecía a los israelitas eso? Nada, ya estaban acostumbrados. Y cuando pidieron agua, vino el agua. Cuando pidieron carne, ¿qué le mandó el Señor? Le mandó codornices. Dice que coman codornices hasta que les salga por las narices. Hasta que sea así. Y así hicieron. Le salía por las narices la codornices. ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Por su incredulidad. Porque todo el tiempo estaban tentando al Señor por su incredulidad. Desde que comenzaron, cuando le entregaron la piedra a Moisés, que él bajó, ¿qué encontró? Él tenía unos días en la montaña. Le dijeron, a este Moisés no sabemos lo que le habrá pasado. Hazme un Dios de oro ahí para que nosotros lo adoremos. Oiga, hicieron que se le preparara un ídolo por la incredulidad, porque ya no tenían esa fe con la que habían salido de la tierra de Egipto. Y a pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos, en esos 40 años seguían siendo incrédulos. Por eso el Señor los condenó a que ninguno iba a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando se mandan a los espías para ver la tierra, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué declararon? De los 12 espías, 10 declararon. Hay una tierra muy buena, hay mucha uva, hay mucho ganado, terrenos muy buenos, pero hay unos gigantes y hay unos ejércitos con carros. Todo lo malo dijeron. Le metieron miedo al pueblo. Ya ahí perdieron la confianza en que Dios era que lo había llevado y que Dios era que lo iba a hacer llegar a la tierra prometida. Y como decíamos el domingo pasado, tenemos que cuidarnos, no deslizarnos. Y cuando nos deslizamos, cuando vamos recayendo atrás, viene la duda. Y el pueblo de Dios tenía la duda. Y cuando viene la duda, nos vamos alejando de Dios. Y me estoy refiriendo ahora a la iglesia. Muchas veces nos pasa eso. Nos vamos deslizando, nos vamos alejando de Dios. Vamos dejando de estudiar la palabra. Después dejamos de asistir a la iglesia. Dejamos de ir a la escuela dominical. Dejamos de juntarnos con los hermanos. Y cuando viene a ver, estamos cayendo en la apostasía personal. Nos estamos volviendo atrás. ¿Cuántas personas hemos visto
de que siendo cristianos, supuestamente, leales al Señor 100%, al final terminan diciendo que no creen en nada, se convierten en unos apóstoles. Y tenemos que tener cuidado de eso, hermano. Que nosotros no nos convertamos en uno de esos. Y para eso tenemos que estar vigilantes. No podemos permitir que a nosotros nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios, a los israelitas. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me dijo usted contra esa generación, y dije, siempre andan pagando en su corazón, lo que hemos hablado. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y cuando aquí está hablando del reposo, es el punto que nos toca para la semana que viene ya. Está hablando del descanso. Ellos habían salido de Egipto y el reposo era recibir las bendiciones en Canaán, a donde ellos iban a llegar. Ese era su reposo. Aquí no se está refiriendo a otro tipo de reposo. Ahí está el reposo de la salvación. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos el reposo de la salvación. Cuando estamos conscientes de que al profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo y hacernos sus siervos, nosotros vamos a ser salvos por la vida eterna. Ese es el reposo de la salvación. Pero aquí se está refiriendo al reposo en Canaán. Ellos iban a entrar a la tierra prometida y ahí van a tener todas las cosas que les faltaban en el desierto. Pero ellos tuvieron falta de fe. Y por eso el Señor lo castigó con esos 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces dice el versículo 12, y con eso terminamos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que es lo que estamos hablando. Que no haya ningún corazón malo de incredulidad. Y ya lo acabamos de explicar. La incredulidad es no creer, como lo dice la palabra. Y lo primero que hacemos es poner en duda la palabra de Dios. Y Satanás comienza a moldear nuestra mente para que nos alejemos del Señor. Lo primero que viene es la duda. ¿Y ustedes creen que no hay duda entre los hermanos? Sí, hay duda. Una de las dudas más comunes, ¿usted sabe cuál es? ¿Y cómo es que yo siendo bueno y siguiendo al Señor y estando en comunión con Dios me pasan estas cosas? ¿Sí o no? Creemos que como estamos en comunión con el Señor, ya estamos exentos de padecer una mala enfermedad, una gripe o un problema económico. Y no es así, hermano. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo Jesús. Queremos tener aflicción. Yo soy el primero que no quiero. ¿Sabes lo que yo le digo al Señor? Señor, yo soy un cobarde para enfermedades, no permita que me enferme. Te lo digo de corazón. ¿Cuál es el hombre guapo aquí que soporta las enfermedades? Nadie levanta la mano. ¿Y la mujer guapa? Las mujeres son más guapas que los hombres. Soportan más. El Señor la hizo así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, para no apartarnos. Y el apartarse, lo vemos en la hermano, lo vemos. ¿Cuántos hermanos ustedes conocen? Todos tenemos que tener experiencia de hermanos que hemos conocido, hijos de pastores, hijos de líderes, que andan en el mundo, se han apartado totalmente de Dios. ¿No lo hemos visto? Comienza todo con la duda y la incredulidad, porque quieren dirigir a Dios, que Dios haga las cosas como ellos quieren.
Por eso se alejan del Señor. No, Señor, pero yo tengo tanto tiempo pidiéndote esto. ¿Por qué tú no me lo das? Y no es así. El Señor es muy bueno. Si algo yo estoy 100% seguro en el Señor es que Él es amor y nos ama. Pero es lo mismo que nosotros amamos a nuestros niños, pero le damos todo lo que nos piden. Y nosotros somos sus hijos. No le damos a los hijos lo que ellos piden, sino cuando lo necesitan. Y el Señor nos responde cuando nosotros verdaderamente lo necesitamos. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará. Pero dice más adelante, pero pedid si no recibís porque pedid mal. Pedid para vuestros deleites y deseos. Y muchas veces le pedimos al Señor para cosas que no son buenas para nosotros. El Señor lo sabe, nosotros no. Y como Él lo sabe, no nos da nada. Así que tengamos pendiente, hermano. No endurezcamos nuestro corazón. Y cuando surja una duda, inmediatamente orar para que el Señor nos quite esa duda. Consultar con un hermano, hablar con un hermano para que esa duda se vaya. Porque de la duda surge la incredulidad y después viene la apostasía, apartarnos de la palabra. Y así mantengamos nuestra fe y esperanza en que un día vamos a tener la salvación eterna. Pongámonos de pie, voy a pedir a Isabelita que nos despide en oración. El próximo domingo vamos a seguir con el capítulo 4 de Hebreo. Adelante, Isabel. Gracias, Señor, por un día más de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Porque en esta mañana hemos podido saborear la dulzura de tu palabra, cuando dice que es más dulce que la miel que destila del panal. Señor, ayúdanos, Señor, a no tener esa incredulidad, Señor, sino estar nosotros confiados Sí, que Señor. tienes, Padre, en tu palabra, que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdadera, Señor. Todo esto son favores, Dios mío, que te pedimos en el nombre de Jesús. Señor, mira cada servicio que se va a hacer en esta mañana. Mira las alabanzas, la palabra de nuestro pastor, Señor. Y gracias por lo que ya hemos pasado. Gracias, mi Jesús. Te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo, hermano. Dios los bendiga a todos.